La paz ha llegado al Medio Oriente. O eso es lo que han anunciado Donald Trump y Netanyahu este 29 de septiembre en la Casa Blanca. Esta rueda de prensa ha dejado muchas preguntas. ¿Por qué Israel cede cuando tiene las de ganar en la franja? ¿Ha tenido efecto la presión internacional? ¿Se han asustado con el corte de pelo Farquad de Greta? ¿Y qué se ha acordado en esta reunión? Pues vamos a intentar ir respondiendo a todo, como siempre, desde la barra del bar. La reunión entre Trump y Netanyahu ha tenido lugar después de la Asamblea General de la ONU, en la que el presidente de Israel trató de explicar la importancia de la guerra que estaban librando. De hecho, hizo un examen a los asistentes sobre organizaciones terroristas y sacó un mapa en el que señalaba las victorias israelíes contra el terrorismo. Lo malo es que ese examen no debía contar para la nota, porque más de 100 diplomáticos de 50 países se largaron de la Asamblea como señal de protesta frente a las acciones de Israel en Gaza. ¿Tú habrías sido de los que se quedan o de los que se van? ¡Qué hijo de puta! Tú, fuera de la clase. ¿Por qué? Porque para hablar se levanta la mano. ¡Venga! En cualquier caso, es obvio que la reunión posterior debía estar muy condicionada por la plantada de la ONU. Me imagino a Trump tratando de convencer a Netanyahu por teléfono. Mira, Bibi, yo quiero el Nobel de la Paz, así que tienes que tratar de llegar a un acuerdo. Si te va bien en la ONU, no te digo nada, y haces lo que quieras. Pero si te va mal, tienes que intentar que firmemos la paz. Pensad que el 16 de septiembre Israel inició su ofensiva más relevante desde los atentados y las cosas en la franja se estaban poniendo al rojo vivo. Muchos países estaban incrementando la tensión hasta el límite. Hasta el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado una orden de arresto contra Netanyahu y todo. Hay que aclarar que esto no significa que le tengan que arrestar, sino que los jueces de la corte tienen que decidir sobre si la emiten o no. Pero el problema es que la aprobaron y la emitieron a finales de 2024, y aunque Netanyahu apeló la decisión, estos le desestimaron. Así que si pisase alguno de los países que firmó el Convenio de Roma, deberían detenerle. No, Estados Unidos no lo firmó. Y sí, la Corte Penal Internacional es un poco de chichinabo. De hecho, en abril de 2025, antes de la apelación, Netanyahu visitó Hungría, que estaba obligado a detenerlo. Pero el presidente húngaro dijo que le daba igual lo de la corte y que se iba a salir. ¡Me la suda! Lo que ocurre en algunos lugares, como España, es que le han vetado el acceso, así como sobrevolar su espacio aéreo. Es decir, si aterriza no es que le detengan, sino que le prohíben entrar y le mandan despegar para otro lado. Estas medidas parecían pobres, hasta yo pensaba que no iban a tener mucho efecto, pero ya vimos una foto de cómo su avión iba esquivando estos espacios aéreos restringidos. Aun con todo esto, no parecía que un acuerdo de paz fuese algo viable. Vamos, yo no daba un duro, sobre todo después de que Israel golpease Qatar con misiles. Pensad que Qatar es el país neutral donde se estaban llevando a cabo las negociaciones, y por eso el gesto de tirarle un misil al dignatario que se supone está negociando no parece la más caballerosa de las jugadas ni lo mejor para lograr un acuerdo. This is Sparta! Y más aún teniendo en cuenta que fallaron, aunque quién sabe, igual este gesto de fuerza despertó a los dirigentes de Hamás, ya que es un mensaje que dice no vais a poder vivir de lujo hasta que no cesen las hostilidades, porque la cúpula de Hamás en Qatar no estaba viviendo de manera austera precisamente, todo mientras su población está viviendo en tenderetes al lado de edificios que bombardean. Igual su plan era estirar la guerra hasta el infinito y vivir a cuerpo de rey con las donaciones para la lucha de otros países árabes afines. No lo sé, sea como fuere, parece que al final la presión ha sido suficiente para lograr que se den esos pasos hacia la paz. Yo creo que Netanyahu ha debido valorar que no le iba a dar tiempo a conquistar la franja por completo antes de que el aislamiento internacional fuese irreversible, algo que podía condenar a Israel en el futuro, viendo lo que le rodea. Aunque quién sabe, igual los bailes de la flotilla han sido lo que ha hecho que Netanyahu se derrumbe y busque la paz. Ya me dirás tú cuál crees que es el motivo. No tengo ni puta idea. Pero bueno, pasemos a hablar del acuerdo, y es que tiene 7 puntos. El primero es un alto el fuego inmediato, obviamente. No se puede negociar si te estás pegando tiros con el que estás hablando. El segundo punto es la liberación de rehenes y presos. Quiero que visualicéis bien esto. En el atentado del 7 de octubre de 2023 fueron secuestradas 251 personas por grupos vinculados a Hamás, incluyendo civiles, militares y extranjeros. De esas 251 personas, hasta ahora 148 habrían sido liberadas con vida, a lo largo de distintos intercambios y acuerdos. Además, 58 cuerpos de rehenes muertos han sido repatriados a Israel. Según informes israelíes, 75 rehenes murieron en el momento de ser secuestrados o durante su cautiverio, y ahora mismo se estima que 48 rehenes siguen cautivos en Gaza. De esos 48, Israel cree que al menos 25 ya estarían muertos, basándose en sus reportes de inteligencia. Y no quiero dejar sin mencionar que al menos 3 de los rehenes cuyos cuerpos fueron repatriados habían sido golpeados por bombardeos israelíes. Esta parte es importante porque uno de los motivos por los que Israel lanza la operación Espadas de Hierro es para liberar a estos rehenes. Si se lograse recuperar a todos, podría darse por cumplido uno de sus 3 objetivos. Así que dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación del acuerdo por parte de Hamás tendrían que ser devueltos. Quiero aclarar que técnicamente todavía no lo han aceptado. Pensad que la negociación de este proyecto de acuerdo se ha realizado en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu, sin contar con Hamás. Imagino que por la dificultad de negociar cuando tú mismo bombardeas el país donde se negocia, Qatar.
Lo siento. Por su parte, Israel liberaría presos gazatíes, incluidas personas detenidas desde el inicio de la guerra. En algunos casos, por cada rehén israelí liberado, el país hebreo entregaría hasta 15 gazatíes, algo que resulta chocante, ¿no? El contraste del valor de una vida en función del país. El tercer punto sería el desarme y desmilitarización de Gaza. Hamás y otras facciones deberán renunciar a su rol en el gobierno y entregar sus armas, o ser sometidos a un proceso de desarme supervisado por monitores independientes. Además, tienen que destruir su propia infraestructura militar, los túneles de los que tanto hemos hablado y la producción de armas. Esto es el segundo objetivo de la operación Espadas de Hierro, la destrucción de Hamás. Y es que estos talleres, almacenes y fábricas son el pretexto de bombardeos como el que vimos en la Torre Susi. Con estos 3 puntos cumplidos se podría pasar a la parte de reconstrucción. Y para ello el cuarto punto prevé la constitución de un gobierno de transición que no sería administrado por Israel, sino que estaría bajo supervisión internacional. Gaza sería gobernada temporalmente por un comité tecnocrático palestino, sin participación de Hamás. Esto es básicamente una junta de expertos en economía, sanidad, ingenieros. Oye, Westminster va a enviar a un par de expertos para ayudarme con la investigación. Jesse, las gafas. Hola, somos los expertos. Todos enfocados en plantear rápidamente un camino eficiente para la reconstrucción de Gaza sin perder el tiempo con elecciones, debates populistas y tal, que la democracia a veces es farragosa, aunque sea la única manera viable de que la gente sienta que su opinión importa. De esta manera también se garantiza que la Junta Tecnocrática esté libre de miembros de Hamás. Lo gracioso es que este órgano va a estar encabezado por Trump y exmandatarios como Tony Blair, que en su día fue primer ministro británico. Ahora bien, ¿cómo se va a materializar esta reconstrucción? Pues el quinto punto lo prevé, un plan económico integral para reconstruir infraestructura. Es decir, agua, electricidad, hospitales, carreteras, y así reactivar la economía. He estado mirando acerca de Gaza y antes del bloqueo exportaban sobre todo agricultura. Casi todo era vendido a Israel, lógicamente, que los tienen ahí pegados, pero también comercializaban cítricos, así que quién sabe, igual podrían hacer la competencia a Valencia con las naranjas. Ah, y rosas y claveles también, muchos de ellos a Europa, por si queréis tener un gesto romántico o algo. Van a crear una zona económica especial con condiciones preferentes para atraer inversión. Vamos, que si no te importa que el terreno haya sido una zona de guerra, desde hace décadas puedes empezar a invertir en la futura Suiza del Medio Oriente. Las fuerzas armadas israelíes comenzarían una retirada gradual, es decir, todos los avances que habían realizado se desharían para recular hasta sus posiciones iniciales en la frontera. Esto es importante porque, según el acuerdo, Israel no se anexionaría Gaza, algo que Trump ya había señalado en alguna entrevista. Y con esto se cumpliría el tercer objetivo de la operación Espadas de Hierro, que consiste en asegurarse de que no se repitan las hostilidades contra Israel. Se desplegaría una fuerza internacional de estabilización para asegurar el orden interno, en coordinación con fuerzas palestinas vetadas. Esto me recuerda mucho a la KFOR, la Fuerza de Naciones Unidas que se desplegó y sigue desplegada en Kosovo para evitar que los serbios vuelvan a invadirlo o recuperarlo, según el punto de vista que tengas. Y el séptimo punto es para algo que ya os he comentado, que es el posible rechazo de todo este acuerdo por parte de Hamás, ya que no han estado en las negociaciones. El caso es que si Hamás rechazase el plan o retrasase su aceptación hasta el infinito para recomponerse y volver a dar guerra, Trump y Netanyahu han advertido que Israel no se retirará y retomará la ofensiva. En cualquier caso, sí se ha comentado que partes de este plan van a empezar a ponerse en práctica en zonas de la franja que ya están controladas por Israel. Respecto a esto, deciros que, preparando el guión del vídeo, lo miro todo esperanzado de que se resuelva la situación. Ahora bien, es cierto que en otros vídeos ya hemos comentado la teoría Pocahontas, es decir, tenemos un final feliz ahora, pero ya veremos el tema dentro de unos años. Y eso suponiendo que Hamás acepta el trato, porque hay que recordar que en su carta fundacional de 1988 el objetivo principal es la destrucción de Israel, aunque en su documento revisado de 2017 relajan el tono, no reconocen al país hebreo, pero hablan de negociar unas fronteras como las de 1967, es decir, Cisjordania con Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Y sabiendo esto me pongo en los pies de Netanyahu y puedo entender esta propuesta. Tomar la franja es complicado, porque le llevaría mucho combate y tal vez no aguante la presión internacional, ni la de su propio pueblo. Pero si ahora ofrece la mano para llegar a un acuerdo, deja a Hamás entre la espada y la pared, porque no aceptar el acuerdo implica que quieren que Israel siga con sus operaciones con todos los daños colaterales a sus ciudadanos que ello puede implicar. Y si lo aceptan, reconocen a Israel y se suicidan como organización, ya que es una de las cláusulas del acuerdo. Pero a cambio ponen fin a la guerra y logran prosperidad para la gente que defienden. Pero bueno, yo no tengo ni puta idea de este tema, así que te pregunto a ti, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que Hamás aceptará el acuerdo? ¿Israel cumplirá su parte? ¿Volverán a las andadas dentro de unos años cuando todo se calme? ¿O Trump llenará Gaza de McDonald's, campos de golf y ventajas fiscales hasta convertirla en la Andorra del Medio Oriente? Tal vez los streamers israelíes se irán ahí a vivir para tributar menos. Te leo y suscríbete.